Enrique va rester coach au PSG la saison prochaine? C'est quoi cette question, honnêtement? Tu peux, Honnêtement, pour comprendre foot, tu peux parler avec Kylian? Si c'est le dernier. La presse écrite derrière. Ça, c'est Y bueno amigos, iba a ser hoy por supuesto el video de previa que hacemos siempre, sobre todo en partidos tan importantes, aunque es cierto que he bajado un poco el ritmo del canal últimamente por razones personales, sobre todo porque últimamente tenía una gripe que bueno, todavía tengo una pequeña muestra de la gripe por allí, pero la gente esta de la empresa de electricidad del lugar en donde resido decidió que era una buena idea cortar el servicio prácticamente todo el día. Bueno, estuve viendo el partido del Borussia y el Paris Saint-Germain a través del celular, pero no podía hacer un video porque obviamente no tenía cómo encender mi computadora. Pero bueno, llegó hace un rato, estaba dormido también y dije, vamos a hacer un pequeño video porque sí me gustaría comentar algunas situaciones muy puntuales. Por supuesto, mañana creo que vamos a tener directo en el canal para ese partido importantísimo que tenemos contra todo un Bayern de Múnich. Y que bueno, nos jugamos un pase a una nueva final que bueno, puede ser totalmente épico. Así que muchísima atención. Me gustaría tocar varios puntos en concreto de esta eliminatoria Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, que deja a los alemanes en una nueva final después de la de, creo que fue el 2012. Y que bueno, para mí deja unos puntos muy concretos. Me gustaría empezar hablando de Luis Enrique. Un entrenador absolutamente mediocre. O sea, en líneas generales, un entrenador totalmente mediocre y que creo que ha quedado evidenciado una vez más. Si sacamos la época de la MSN de Luis Enrique, estaríamos hablando de que probablemente Luis Enrique no estaría o no hubiera entrenado ni el 80% de los equipos que ha entrenado tras eso. Es que ni la selección española, ni por supuesto este Paris Saint-Germain, porque a donde quiera que ha ido, ha fracasado. Y recordemos que, bueno, esa etapa en la que este hombre gana el triplete con aquel equipo que prácticamente era imposible que no ganara, también estuvo bajo sospecha o está bajo investigación por el tema el caso Enríquez Negreira, para tener en cuenta por si acaso. Es un tipo absolutamente mediocre que la soberbia y el personaje se lo han devorado por completo y no le han permitido percatarse de que está haciendo un ridículo de su carrera de una cosa impresionante. Pero bueno, no es para explayarse mucho con el tema de Luis Enrique. Que bueno, casi se me va la voz ahí. Pero es que es un absoluto mediocre, de verdad. No tengo otra manera de decirlo. Al punto de que Mbappé, ya vamos a hablar de él, pero lo ha hecho ver como si fuera otro Dembélé. Es que es una cosa impresionante cómo se puede llegar a tal nivel de mediocridad. Hablando un poco de la eliminatoria, de que bueno, un hipotético rival del Real Madrid podría ser Borussia o Paris Saint-Germain. Obviamente todavía falta un partido que es el importante, que es el de mañana, y ya después se verá el tema de la final contra un Borussia Dortmund, que a partido único puede hacer muchas cosas y es capaz de hacerte esta eliminatoria contra un equipo que es cierto que es una banda como el PSG. Es un equipo que te puede complicar mucho la vida. Yo lo comentaba el otro día, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, no sé si fue en este canal o en el otro, en el que veía con cierta claridad que el Borussia tenía muchas oportunidades de pasar, teniendo en cuenta la eliminatoria que le hizo el Atlético. Y bueno, lo cierto es que ahí están los Borussias, están allí en la final. Y bueno, de verdad, les digo en serio, tenía muchos días comentando que se me hacía incluso más difícil enfrentarnos a una hipotética final a un Borussia Dortmund que a un mismísimo Paris Saint-Germain. Es que lo del París, más que todo por demérito del París, que por algo que me preocupe de más en exceso de un Borussia Dortmund. Porque es que, bueno, incluso me acabo de acordar que tengo un videito por ahí que me gustaría colocárselos ahí encimita o al principio del video. Les los voy a colocar ahí antes de que empiece del sinvergüenza de Nasser Al-Khelaifi. Es que son unos soberbios absolutos y de verdad me alegra muchísimo de que lo hayan eliminado. Y bueno, que el Dortmund esté en una nueva final de Champions. Ya para finalizar, no voy a hacer un video muy largo, voy a hablar de Kylian Mbappé. Llevamos mucho tiempo escuchando aquello de que Mbappé es el mejor futbolista del mundo. No me parecía un argumento inválido hasta el día de hoy, pero de verdad creo que planteándomelo muy seriamente en las últimas semanas, últimos meses, es que ya me cuesta reconocer esto que tenemos tanto tiempo diciendo. Y no es por Vinicius, no es por Bellingham, no es por absolutamente nada, sino por un tema bastante básico. Y bueno, por supuesto lo explico rápidamente. Este chico estuvo en una final de Champions en la que desapareció. Es cierto que ha tenido otros escenarios en los que ha llevado a su equipo él solo prácticamente a pasar, o si hubiera sido por él a dejar una eliminatoria. Es muy cierto también que este actual PSG y el PSG de Messi, Neymar, tampoco le favorecía mucho.
También podríamos argumentar que su última temporada en París y sobre todo estos últimos meses ya estaba totalmente desconectado. Pero la realidad es que a día de hoy, y no creo que sea descabellado decirlo, es que futbolistas como Vinicius Junior, por poner un ejemplo muy claro, o Harry Kane, están siendo mucho más decisivos para sus respectivos equipos. Es que, repito, esto de que Kylian Mbappé es el mejor futbolista del mundo sin argumentos, sin dejar que te lo argumenten, es que ya es algo que no me parece 100% válido como lo era seguramente hace unos meses. Vamos a ver, porque se habla de que esto está hecho, de que Mbappé va a llegar al Real Madrid sí o sí. Pero lo cierto es que va a llegar un equipo en el que probablemente lleguen mucho más curtidos. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta Champions. Pero de verdad que es un tema bastante complicado. Tal vez mañana lo hablemos más en el directo, pero no quería dejarle pasar la oportunidad de comentarlo porque me parecía sumamente importante. El nuevo papelón de los señores esto es que no, yo lo voy a cerrar este video con algo muy sencillo. No había manera de que esto saliera bien. Un equipo en el que el entrenador es Luis Enrique, en el que termina atacando con Dembélé, con Kang-in Lee, con Marco Asensio. No había manera de que esto saliera absolutamente bien. Nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Mañana, por supuesto, vamos a lo de nosotros y lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.